¿cómo están? Yo soy Edja Ramos, bienvenidos a otro episodio de Cartas a Edja. Ustedes pueden enviar sus cartas a cartasaedja@gmail.com y haré mi mejor intento para contestar porque, gracias a Dios, mandan bastantes. Pero en esta edición tenemos carta de otro hombre y como les digo, me emociona que también los hombres empiecen a salir de su caparazón y que quieran ser partícipes de este segmento. Pero dice lo siguiente: hola Edja, soy un hombre, tengo 20 años de edad. Agradezco todos tus videos porque han sido de edificación para mi vida y yo diría que para los hombres que hemos visto tus videos. Soy universitario y hace poco empecé a servir en mi iglesia. Te cuento que tengo problemas con el autoestima, la comparación, autocrítica, envidia y perfeccionismo. Siempre me siento mal en la universidad al escuchar que mis compañeros estudian y trabajan al mismo tiempo, estudian 2 carreras en la universidad o están haciendo algo más que yo no hago. Yo solo me dedico a estudiar y me siento mal al escuchar que mis compañeros hacen cosas que yo no hago. Cuando ingresé al primer año de universidad me mantuve ocupado en las mañanas por unas horas haciendo unas cosas para colaborar con el hogar y me pagaban por hacerlas. Sin embargo, me quitaba tiempo para hacer mis tareas. Estudio en la tarde y por estar haciendo cosas en la mañana estaba descuidando mis estudios. Pienso que si me pongo a trabajar, estudiar 2 carreras o realizar algo extra, empezaré a descuidar mis estudios. Sin embargo, me siento mal por no hacer cosas que los demás hacen. También quiero decir que tengo problemas para relacionarme con las personas. Siempre que hablo con alguien me termino estresando porque cuando termino de hablar con alguien me siento mal o culpable porque pienso que debí ser más amable, que no debía decir tal cosa. Mi mente me presiona al momento de hablar con las personas para quedar bien. Creo que soy tímido, tengo muy pocos amigos. No me siento satisfecho con lo que hago actualmente y con lo que he logrado. Actualmente estudio en la universidad y me va bien. Sirvo en la iglesia como líder, sé tocar la guitarra, aunque no muy bien y no es mi pasión. Me estoy preparando para iniciar un proyecto que sí me dará el tiempo de llevar a cabo. Colaboro haciendo tareas de la casa, leo libros, estoy buscando las formas de acercarme más a Dios. Me levanto antes de las 5 de la mañana para aprovechar el día. Me presiono para hacer cosas productivas porque no quiero quedarme en mi zona de confort. Quiero alcanzar la mejor versión de mí mismo, sin embargo, no siento que mis esfuerzos sean suficientes. Siempre dudo de todo lo que hago y digo, aun cuando hago una acción buena, dudo si debía hacerla o la forma en la que le hice fue la correcta. Me cuesta ver que hay algo positivo de mí mismo. No sé en qué soy hábil, no sé cuáles son mis fortalezas, mis dones, mis cualidades. Sé que debo verme como hijo de Dios, pero me cuesta porque solo veo mis errores, lo que me falta por hacer. Siento que tengo mucho por cambiar. Sé que tengo un propósito, sé que Dios me puede usar, pero me gustaría saber en qué específicamente. Evito usar Facebook, Instagram, no veo los estados de WhatsApp porque me hace sentir mal. Me surgen pensamientos y sentimientos de envidia, los cuales trato de bloquear porque sé que es pecado. Es toda una lucha diaria en mi mente, la cual me cansa porque siempre pienso en cosas negativas. Y como líder de un grupo de jóvenes ha sido una experiencia difícil para mí porque apenas estoy empezando y además porque no soy una persona que conversa mucho. No soy creativo, no soy tan bromista como los demás, pero no me considero como una persona seria. Me siento mal porque no soy como mis líderes o como los otros líderes porque ellos platican con facilidad, tienen un sentido del humor que a todos les gusta, son muy amables. Bueno, creo que hombres o mujeres nos podemos identificar 100% con esta carta. Mínimo puedo hablar desde mi experiencia que me puedo identificar demasiado con esta carta, con cómo era ella pues hace unos años, especialmente en su adolescencia. O sea, realmente está describiendo mucho de lo que fue mi vida. No sé por dónde comenzar, hay tanto que quiero decir que se me va viniendo así como que a la cabeza, pero creo que voy a empezar desde el punto central y de ahí creo que se van a ir desarrollando las demás ideas, porque tú lo dijiste, yo sé que debo verme como un hijo de Dios, pero me cuesta, porque solo veo mis errores, lo que me falta por hacer y siento que hay mucho que cambiar. Mira, la identidad en Dios es lo más importante que tenemos que tener como creyentes y mucho de lo que ve aquí podía pensar que tiene que ver con el libro que estoy escribiendo en este tiempo que va a salir el siguiente año para hombres y para mujeres, porque creo que a veces caemos en esto. Tengo que ser, tengo que hacer, tengo que cambiar y ponemos el énfasis en lo que yo soy capaz de hacer y no en lo que ya hizo Dios por mí. Y eso no significa que vamos al conformismo ni nada, y creo que en esta carta podemos desarrollarlo súper bien,
pero lo cierto es que creo que has puesto tu identidad en el lugar incorrecto, has puesto tu identidad en qué van a decir las personas de mí, cuál es la opinión de las personas y has puesto tu valor en la aprobación de las personas a tu alrededor. Entonces lo has quitado de donde debe de estar, que eres hijo de Dios, y se lo has dado a las personas y les has dado el poder de hacerte sentir bien o mal, dependiendo de la percepción de las personas. Y créeme que te lo digo esto con todo el amor, porque yo también estuve ahí. Por mucho tiempo, toda mi vida era enfocada en quedar bien, en que las personas pensaran que estoy siendo lo suficientemente buena, que piensen que estoy haciendo lo suficiente en mi vida, que puedo llegar a ser exitosa, como sentir esa validación de las personas tanto en las cosas que hacía, tanto en cómo me veía, y eso me llevó simplemente a un agujero que creo que es similar al cual tú te encuentras, en el cual nada parecía ser suficiente y siempre necesitar algo más. Y fue hasta el momento que realmente me vi como hija de Dios, que mi vida empezó a cambiar. Y que ha cambiado hasta la fecha del día de hoy, porque imagínate, tú dices, no quiero ver Facebook, no quiero ver Instagram, no quiero ver estados para no compararme. Mi trabajo me lleva a constantemente no solamente estar expuesta a la opinión de las personas, sino que también de repente ver a otras chicas y decir, ay, yo no me arreglo tanto como ellas, o ay, yo ya no estoy tan joven, ¿no? Como ellas, o ay, y querer compararme en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo son, y digo, hey, tenemos que regresar al enfoque. Entonces, realmente creo que de ahí va a partir mucho para que puedas transformar, no mucho, todo, para que puedas transformar la situación que estás viviendo. Dicho esto, que es como una intro, quiero irme desde el comienzo de la carta teniendo esto en mente y lo vamos a ir desarrollando un poquito más a profundidad. Lo primero es que tienes un problema con autoestima, comparación, autocrítica, envidia y perfeccionismo. Te entiendo. Yo todavía lidio con mi perfeccionismo y es algo que yo he tratado mucho en mi corazón. Pero quiero recordarte, todo esto, autoestima tiene que ver conmigo. La comparación tiene que ser conmigo a la luz de otras personas. La autocrítica tiene que ver conmigo. La envidia tiene que ver conmigo hacia otras personas. El perfeccionismo tiene que ver conmigo. Cuando todo siempre está apuntando a nosotros, es un caos en nuestras vidas. Hay 2 libros que te quiero recomendar. Mira, uno es para mujeres, pero creo que esa autora lo tuvo que haber hecho para todo el mundo porque es precioso ese libro. No lo tienes que leer si no quieres, pero te lo recomiendo. Se llama Basta ya de mí, de Jen Oshman. Ese libro es hermoso porque justamente habla del yo, de cómo tenemos que dejar el yo a un lado y cómo eso cambia nuestras vidas. Pero hay otro libro que es muy similar, no es que la manera que lo desarrolló John Piper, su libro, aunque es muy valioso y muy hermoso, puede ser un poquito tedioso. A mí me costó terminar el libro, pero se llama No desperdicies tu vida. Y creo que esos 2 libros, aunque si nada más escoges leer el de John Piper, está bien. Creo que te van a ayudar mucho a ir transformando la manera en la que estás viendo todas estas situaciones. Y otro más, te quiero recomendar otro libro más, a ti y a todas las personas. Se llama Pecados Respetables de Jerry Bridges. Este libro es precioso también porque a veces no vemos como pecado todo aquello que estamos lidiando, que realmente es pecado, y nos lo habla desde una perspectiva con tanta gracia, con tanto amor, pero con tanta verdad. Y creo que te puede ser de beneficio poder leer estos libros y también tener como que otras perspectivas y que te ayuden en este caminar. Pero bueno, con lo siguiente es que te comparas con, oye, veo que otros están haciendo más que yo, están trabajando, tienen 2 carreras, pero yo no puedo. Lo has intentado y dices, descuido mis estudios, intento hacer algo más, pero te sientes mal por no hacer las cosas que los demás hacen. Déjame decirte algo. Tienes 20 años, te llevo casi 9 años porque ya estoy a unos meses de cumplir los 29. Pero he vivido algo, ¿no? de esta vida. Y dentro de ellos he notado que, como dice en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para casarse, hay tiempo para tener hijos, hay tiempo para viajar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para absolutamente todas las cosas. Y lo más hermoso que a veces se nos olvida es que no todo el ser humano va corriendo tras el mismo reloj. Tú tienes un reloj, yo tengo un reloj. Hay mujeres que pueden ver mi vida y decir, ay, ella ya se casó y está embarazada y yo no he hecho eso. Pero tal vez hay otras cosas en sus vidas que yo pueda ver y decir, oh, mira, ella tiene la misma edad que yo y ha hecho estas cosas que yo no he hecho.
porque el reloj de cada persona va a ser totalmente diferente, nuestras experiencias van a ser totalmente diferentes y eso está bien. No estamos compitiendo contra otras personas, no estamos yendo al ritmo de otras personas. Yo me gradué un año más tarde de lo que se supone que me tuve que haber graduado porque me cambié de carrera 4 veces, porque no sabía realmente qué es lo que quería pues, estudiar. Y ese fue mi tiempo, eso fue correcto para mí. Cuando tal vez otras personas, mi esposo terminó su carrera en 3 años, porque él desde la preparatoria había adelantado créditos que se terminó graduando antes de tiempo. Y ese fue su historia, ese fue su tiempo y eso fue lo correcto para él. Al igual, yo conocí a personas que mientras estaban estudiando les era necesario trabajar porque era la única manera para pagar sus ingresos o porque su familia dependía de ellos. Pero vemos otros, te puedo decir, mío, de mi esposo y de mí, que no trabajamos mientras estuvimos en la universidad, ya sea porque no nos dejaron o porque no había necesidad o porque ni siquiera se nos ocurrió ponernos a trabajar porque estábamos enfocados en nuestros estudios y eso también está bien. O sea, lo que quiero decirte con todo esto, porque no solamente es ahorita en este tiempo de la universidad y el trabajo y qué voy a hacer, pero a lo largo de toda tu vida, toda la gente de tu alrededor va a estar haciendo cosas diferentes. No solamente en tal cual como que, yo estoy en esta temporada, tú estás en esta temporada, sino que aún estando en la misma temporada van a ser las cosas diferentes. Yo puedo voltear y el matrimonio de cada persona de mi alrededor es totalmente diferente al mío. Pero yo no pongo mis ojos en qué están haciendo ellos porque a mí lo que me importa es el mío. También cuando nazca este chiquitín que está en mi vientre, que todavía se está terminando de cocinar, estoy segura que mi experiencia y nosotros como padres va a ser diferente que lo que yo he visto a mi alrededor y eso está bien porque somos diferentes y hacemos las cosas diferentes y es parte y es algo también hermoso que Dios nos ha hecho diferentes. Nos complementamos tanto como cuerpo de Cristo, como sociedad, como familia, como amigos en esas diferencias que nosotros podemos tener. Y créeme que no hay nada que robe más el contentamiento que estar volteando a ver que está haciendo algo más. O sea, por lo que escucho aquí, no es como que tienes una necesidad económica y gloria a Dios. O sea, si tú puedes decir, solamente me voy a enfocar en mi proyecto, ¡wow! Estoy segura que tal vez hay otras personas que voltean y dicen, ¿cómo quisiera poder tener tal vez más paz? No estar tan presionado, tener más tiempo para la escuela, no tener que preocuparme por la economía. Pero en esa temporada están. Y eso es lo que a ellos les corresponde hacer y no te hace más y no te hace menos si estás haciendo las cosas diferentes porque todos somos diferentes y estamos en situaciones diferentes y está bien. En esas diferencias, como digo, nos complementamos y creo que es algo muy bonito pues respecto a esto porque si tú tienes esta mentalidad ahorita, que ahorita vamos a llegar más adelante porque tú estás hablando de tu propósito y cómo específicamente, pero imagínate estar distraído de tu propósito porque estás volteando a ver al de al lado y decir, pero es que no estoy haciendo lo de él y tampoco estoy haciendo lo que él está haciendo y tampoco estoy haciendo lo que él está haciendo. Y me encanta como lo dice, creo que es en Corintios, no sé si en primera o en segunda de Corintios, donde habla del cuerpo de Cristo y dice, unos son los ojos, unos son las orejas, unos son las bocas, unos son las manos, otros son los pies. Pero si uno de los miembros empieza a tratar de hacer la tarea del otro, pues es un desastre, porque cada uno es esencial, cada uno es importante. Por eso es importante darnos cuenta que estas mentalidades no son meramente ahorita, sino que van a lo profundo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser como los demás? ¿Por qué siento que mi valor está en hacer lo que otras personas están haciendo? Simplemente en eso, en hacer, en que está en mis fuerzas. Eso tenemos que empezar a derrumbar esos conceptos, esas creencias, porque créeme que no solamente va a ser ahorita, sino que es algo que te va a afectar en cada área de tu vida. Ahora, dices que te cuesta relacionarte con las personas porque sobrepiensas. Amigo, soy yo. Creo que he mejorado, de verdad que he mejorado muchísimo, pero de repente me encuentro en lo mismo. Que después de tener una conversación, llego a mi casa, me acaba de pasar hace 3 semanas, diría yo, sí, 2, 3 semanas, que estuve con el grupo de las mujeres de la iglesia y yo hice unos comentarios en broma, que nadie dijo nada mal, pero llegando a casa le digo a mi esposo, es que no sé si tuve que haber dicho esto porque no sé como si entendieron de dónde yo estaba viniendo, o sea, si realmente no se malinterpretó mi chiste, mi broma, o sea, y estuve sobrepensando en, y se lo pude haber dicho así, y si hubiera aclarado esto, y empieza mi mente a querer sobrepensar, así que te entiendo totalmente esto, y créeme que no tiene que ver con la timidez. Yo antes pensaba que todos mis problemas es que soy tímida. Tenía muchas inseguridades
Y todavía lidio con alguna que otra inseguridad, pero viene nuevamente de querer tener mi mente en yo ser suficiente, en yo agradarle a la gente. Y tenía esta presión tan fuerte en mí, en lugar de tener mi enfoque en soy hija de Cristo, y eso es más que suficiente aún si las personas me rechazan. Pero con esto te quiero dar un pasaje que, yo he hablado de este pasaje tanto que, pues, ¿qué les puedo decir? Es que uno cuando encuentra pasajes que le marcan el corazón y le marcan la vida, pues ahí te quedas y lo sigues repitiendo 30,000 veces. Pero en esto que tú dices que siempre te estás estresando porque empiezas a pensar, ¿no? Lo que dije de más, dije de menos, te presiona tu mente y no solamente esto es lo único, sino que también después dudas de ti, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, te cuesta ver cosas positivas y constantemente estás pensando en cosas negativas. O sea, tienes una lucha en tu mente. Y es bueno saber que esa lucha está en nuestra mente porque a veces se nos olvida que estamos luchando y pensamos, es que es normal, yo sobrepienso. ¿Y qué dicen las escrituras respecto a esto? Mi pasaje estrella, ¿quién sabe qué pasaje es antes de que yo lo diga? Yo quiero saber eso. Filipenses 4. Filipenses 4 y dice, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Espíritu Santo me confrontó que pecaba yo mucho en mi mente, tal vez no con pensamientos cochinos o pensamientos indebidos, pero pecaba mucho en no descansar en Él, en no tener paz en Él por esas luchas que constantemente venían a mi mente. Y tuve que empezar a entrenarme con la ayuda del Espíritu Santo y con mucha oración, a que cuando yo me encontraba sobrepensando algo que ya pasó o algo que yo no puedo cambiar, era como, ya para. ¿Por qué? Porque eso ya no es verdadero. Porque son situaciones que ya no puedo cambiar. Ya son cosas que pasaban. Es algo que no está en mi control. No es digno de alabanza. No tiene virtud. No es amable. No es de buen nombre. No es puro. O sea, no se alinea a lo que Dios me dice que tengo que pensar. Y en esos momentos lo que hacía era pausar mi pensamiento y comenzaba a recitar este pasaje. Y si no me sentía con la fuerza de recitar el pasaje, en mi teléfono ponía el app de la Biblia y ponía que la Biblia que me la recitara en Filipenses 4 y todo el capítulo y una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que mi cerebro pudiera calmarse, y después llevaba eso en oración. Ya te quiero leer lo que dice antes de ese pasaje. En el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, una vez que yo podía como calmarme y pausar mi mente, en ese entonces corría a Dios, como aquí dice, en lugar de cargar con mi afán, con mi estrés, con mi ansiedad, corría y le decía a Dios, me siento así. Tal vez es, ¿cómo le voy a decir a Dios que estoy sobrepensando? A Dios le importan aún esas cosas porque le importa tu corazón. Y se lo entregas a Dios. Y dice aquí que y entonces su paz, que sobrepasa tu entendimiento, una paz que no puedes comprender, guarda tu corazón y tu mente. Y te dice, y por lo demás, piensen en todas estas cosas. De ahí salió mi devocional, pues no lo han comprado. En esto pensad. Salió de este pasaje. Entonces, tienes que aprender a entrenar tu mente, porque la autocrítica, la comparación, la envidia, el sobrepensar, los malos pensamientos, el pesimismo, es una guerra en tu mente. Y como dice en Corintios, tenemos que someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y a veces me repetía eso cuando me encontraba acá divagando por cosas que pasaron hace 10 años, de que, qué vergüenza que hice esto, porque así funciona mi cerebro. Decía, ella, sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, me recordaba que Dios nos da la capacidad mediante su Espíritu Santo de tener dominio propio, dominio de mí, dominio de mis pensamientos, dominio de mis emociones. Y no nos dice, inténtalo tú solo, nos da las herramientas y nos dice, hazlo de esta manera, ven a mí, entrégame tu pesar con ruego, con acción de gracias. Mi paz te va a guardar, pero luego tú tienes una tarea que tienes que pensar en todas estas cosas. En su palabra encontramos tanto que nos va ayudando y créeme que aunque toma tiempo, eso es algo que sucede
Y te lo puedo decir como te digo, soy una persona que se identifica totalmente con todo lo que tú dices en esta carta. Lo he lidiado por muchos años. Y no digo que ya estoy perfecta y que nunca lidio con nada, pero no soy la Edja que era hace 10 años. No soy la Edja que era hace 15 años. Qué triste que puedo decir eso y era, o sea, ya estaba grande, no era una niña. Pero bueno, o sea, realmente he visto la mano de Dios trabajar en mi carácter y pulirme con paciencia y con gracia, enseñarme y direccionarme por el lugar que debo de caminar, pero ha sido mediante su palabra. Entre más me sumerjo en Él y dejo de verme a mí, todo cambia. Y te quiero recomendar también, hace un tiempito, grabé un video con Majo Solís, justamente hablando de las inseguridades y también creo que te puede servir mucho, así que te recomiendo que vayas y busques ese video. Pero ahora, a lo que me quiero enfocar para culminar con todo lo que se está hablando acá. Porque estás diciendo que tu experiencia como líder de jóvenes ha sido difícil porque tú no eres tan carismático como tal vez otros, tan chistoso. Tú no tienes la palabra, ¿no? Tan fácil como otros que pueden ser. Y volvemos a lo mismo que es la comparación. Créeme que y eso ha sido algo que me ha costado tiempo entenderlo y abrazarlo, pero no tenemos que ser como alguien más para poder ser usados por Dios. Y a mí algo que me ayudó mucho, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero es la verdad. A mí me gusta mucho leer y me gusta leer ficción, me gusta leer historias de nada, ¿verdad? O sea, me entretiene, así como una película me entretiene leer a mí. Y algo que empecé a notar es esa imperfección que tenían los personajes, el cómo te describes, si tenía una separación entre los dientes, si tal vez la nariz era un poquito más grande, si tal vez tenían una personalidad que era un poco diferente a la de los demás. En inglés se dicen quirks, esos pequeños, no sé cómo se dice en español, pero como que esos pequeños destellos de la personalidad o de la apariencia de alguien más era lo que hacían al personaje ser ese personaje, que si cambiabas alguno de esos aspectos dejaba de ser esa persona. Y creo que a veces se nos olvida abrazar y ver la belleza de cómo Dios, el Creador, nos ha diseñado a cada uno de nosotros. Y como te lo digo, yo por mucho tiempo pensaba que tenía que ser como otras chicas, que tenía que hablar como otras mujeres, vestirme como otras mujeres, arreglarme como otras mujeres para poder ser alguien, para poder lograr algo. Y la verdad que me ha dado tanta satisfacción, y es gloria a Dios, de ver cómo Dios me ha levantado y me ha permitido hacer todo lo que estoy haciendo siendo yo. Si me sigues en Instagram, que yo sé que dijiste que no usas mucho Instagram, pero de repente salgo deschongada, salgo con todo el cabello explotado sin maquillaje porque estoy limpiando la casa y tal vez otras personas pueden ver eso y decir, ay, ya, es que no hagas eso en redes sociales, pero es que así soy yo, así es mi personalidad y sí le echo ganas a veces cuando estoy grabando, pero no es todo el tiempo y es parte de quién soy, es mi personalidad. Tal vez el no saberme maquillar muy bien, el no tener la ropa, no sé mucho de moda, pero esa es mi personalidad, esa soy yo, soy un poquito rara, lo puedo admitir, las personas que me conocen de mi alrededor saben que no soy como muy normal, pero he aprendido a abrazar eso diciendo así Dios me diseñó y así Dios me creó y Dios así también me puede usar porque no tengo que ser como alguien más, tengo que ser quien Dios me ha llamado a ser. Y punto. Y ahora, para terminar, dices sobre tu propósito, que dices que quieres saber cuál es el propósito, sabes que tienes uno, pero ¿en qué? ¿En qué específicamente? Y esa es una pregunta que muchos creyentes tienen. Y yo por mucho tiempo lo tenía, porque a veces pensamos que el propósito de Dios está en lo que yo voy a hacer. Si logro ser un doctor, si logro tener empresas, si logro ser este líder, pero ahí no se encuentra el propósito. Nuestro propósito, el propósito que tiene todo creyente es hacer a Jesús conocido, es hablar de su mensaje de salvación a aquellas personas que no lo conocen e ir a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito que tienes tú, que tengo yo, el que tiene cada uno de los oyentes, el que tiene cada uno de la Iglesia de Cristo. Cada persona que se considera cristiano es el propósito que tiene. Y ese propósito se vive en todas las áreas en las cuales somos partícipes. Es decir, no sé qué carrera estás estudiando tú, pero el simple hecho de que estás en la universidad, ahí puedes vivir tu propósito como estudiante. Al hablarle a tus compañeros sobre el mensaje de la cruz, el discipular a tus compañeros, invitarlos a la iglesia, tener un estudio bíblico con ellos, ahí se puede vivir tu propósito. De igual manera, estás en la iglesia, tienes a jóvenes a tu alrededor, puedes vivir tu propósito
haciendo eso. ¿Por qué? Porque ahora tienes el contacto de crear estas relaciones con las personas. Y sí, tal vez no vas a hacer clic con todas las personas, pero a ver con alguno que otro que vas a poder hacer clic. Yo recuerdo que mi esposo y yo estábamos en el grupo de adolescentes y para mí me era difícil porque mi esposo tiene más esta personalidad como chico cool, no sé cómo decirlo, aunque es muy tímido, pero cuando está en su elemento, él y yo, si nos hubiéramos conocido en la escuela, totalmente opuestos. Él era de acá los populares, los deportes, jugó fútbol americano y yo me la pasaba en la librería leyendo en el club de la Biblia, o sea, totalmente opuestos. Y con los adolescentes, ustedes saben que ellos no tienen pelos en la lengua, no tienen nada. Ellos hasta me decían que me veía como una niña muy buena, o sea, como que siempre tenían este concepto como de que no eres lo suficientemente cool para nosotros. Pero había una niña que fue con la que estuve discipulando por mucho tiempo, que yo conectaba con ella, porque ella era tímida y le gustaba leer. Y ese era una manera que conectábamos nosotras. Le gustaba jugar tenis, a mí me gustaba jugar tenis, y le gustaba leer, y nos juntábamos a leer la Biblia. Porque yo no tenía que ser como mi esposo. Yo no tenía que ser como las otras voluntarias del grupo de jóvenes. Tenía que ser quien Dios me había llamado a ser, y yo iba a conectar con las personas con las que yo iba a conectar. El propósito de Dios se vive de una manera única en tu vida, con lo que Dios te ha equipado y que te va a continuar. Hay tanto que todavía creo que me encantaría seguir hablando porque es un tema que definitivamente me apasiona demasiado, pero espero que a lo largo de esta carta y de este episodio más bien haya podido hablar un poquito tu corazón, a ti y a cualquier otra persona que esté lidiando con eso, a entender que se trata de Cristo y no se trata de nosotros, que ahí en Él encontramos las respuestas y la solución a todos los dilemas de nuestro corazón. Pero me encantaría saber la opinión de ustedes en los comentarios y nos vemos por acá en el siguiente episodio.